Hola a todos y bienvenidos una vez más a Escándalos de Series Turcas. Espero que estén teniendo un día espectacular, porque hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que no solo enciende los comentarios en redes, también despierta pasiones, divide bandos y nos deja con el corazón acelerado. Sí, vamos a hablar de ese triángulo amoroso del que muchos susurran, el que tiene a medio mundo preguntándose si el Zinsangu podría ser el motivo de una supuesta tensión entre Barar Duk y Can Yaman. La pregunta queda flotando, ¿es ella el epicentro de una rivalidad que la industria prefiere no nombrar, pero que los fans y la prensa comentan sin parar? Prepárense porque lo que viene es puro fuego y ya saben, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras bombas de escándalos de series turcas. Ahora sí, al grano. El universo del entretenimiento turco es un hervidero de historias, dentro y fuera del set. Y cuando se trata de sus figuras más queridas, los rumores corren como pólvora. Hoy los nombres que se cruzan a cada paso son el Zinsangu, Barar Duk y Can Yaman. Tres estrellas con carreras brillantes, una legión global de seguidores y una aura que convierte cualquier mirada, cualquier gesto en titular. El Zin, con su elegancia magnética y una sensibilidad actoral que hace temblar a la audiencia, lleva años siendo el centro de teorías románticas. Bar, con su carisma sobrio y esa presencia que parece decirlo todo sin una palabra, es el galán que muchos asocian inevitablemente con ella. Y Can, el huracán mediático que conquistó fanáticos dentro y fuera de Turquía, es el factor que agrega un matiz impredecible a esta ecuación. ¿De dónde nace la idea de una supuesta rivalidad? Hagamos memoria. El Zin y Bar conquistaron a medio planeta con su química desbordante en esa serie que abrió puertas, formó pareja de culto y dejó a los fans soñando con que la ficción trascendiera la pantalla. Fueron meses de miradas cómplices, escenas que respiraban verdad y entrevistas llenas de risas que el público interpretó como señales. La posibilidad de un romance fuera de cámaras alimentó expectativas, teorías, playlists y compilaciones que aún hoy se comparten como si fueran reliquias. Y cuando la vida siguió su curso sin confirmar ese sueño colectivo, a más de uno se le rompió un poquito el corazón. Las esperanzas, sin embargo, no murieron, quedaron latentes esperando otro reencuentro profesional, otro guiño, otro rumor que encendiera la llama. ¿Y dónde entra Can Yaman en este tablero? Justo en el punto donde la historia podía volverse más electrizante. Con su fama internacional, su imagen de chico indomable y su capacidad para generar titulares con una sola aparición, Can ha sido vinculado en más de una ocasión con el Zin. ¿Un café compartido? ¿Una reunión por un proyecto que jamás se confirmó? ¿Un like oportuno que desató teorías? No hace falta demasiado para que el público empiece a hilar. De ahí a imaginar miradas cruzadas en un evento, mensajes encriptados y propuestas de trabajo que podrían unirlos en pantalla, solo hay un paso. Y cuando el fandom que sueña con el Zin y Bar percibe a Can como un posible protagonista de una nueva etapa en la vida de ella, lo inevitable sucede, el rumor de tensión se instala. Algunos aseguran que el tema es más una construcción mediática que un hecho palpable. Otros, en cambio, se juran testigos de señales sutiles, una ausencia en una alfombra donde el otro sí estuvo, una respuesta diplomática que suena demasiado medida, una broma sin nombre que en redes se interpreta con lupa. Así funcionan estas historias, un gesto vale por 1000 palabras y un silencio por 1000 titulares. ¿Podría Bar sentir un cosquilleo de celos si ve a el Zin vinculada a Can? ¿Podría Can, con su espíritu competitivo, leer cualquier conexión con Bar como un desafío? ¿Podría el Zin ser consciente del huracán que se forma a su alrededor y, aún así, caminar con la frente en alto como si no pasara nada? Pensemos en los escenarios. Por un lado, el más simple y humano. Después de compartir una química arrolladora con el Zin, sería lógico que Bar no se muestre indiferente ante la idea de verla cerca de otro galán. No hablamos de confesiones ni de dramas públicos, sino de ese orgullo sutil de no perder el lugar que el público les regaló como pareja ideal. La prensa, que siempre sueña con conflictos jugosos, no tardaría en leer cualquier distancia o comentario neutral como prueba de incomodidad. Un "nos llevamos bien" puede sonar a demasiado correcto, y una sonrisa breve puede convertirse en una declaración en clave para quien ya está dispuesto a imaginar un enfrentamiento. Por otro lado, la posibilidad de que todo sea una coreografía no escrita entre medios y fandom está ahí, latiendo. En la industria, es habitual que las asociaciones del pasado se usen para mantener viva la atención.
El Cine y Bar forman una dupla legendaria, y Khan es un imán que atrae cámaras. Si además existen rumores de reuniones creativas, propuestas o meras coincidencias, el guión se escribe solo. La audiencia proyecta sus deseos en ellos. Quienes añoran ver a El Cine y Bar juntos otra vez, leen en cualquier acercamiento a Khan una amenaza. Y los fans de Khan, que lo quieren como protagonista absoluto de cualquier historia, tienden a defenderlo incluso antes de que alguien lo ataque. Así, la chispa mínima prende una fogata de teorías. Ahora miremos el asunto desde los zapatos de Can Yaman. Acostumbrado a titulares en varios idiomas, puede ver en el cine no solo a una actriz admirable, sino a una compañera con la que podría formar una dupla explosiva. Si además percibe que el público asocia a El Cine y Bar con una historia difícil de igualar, el reto sube de nivel. No hace falta decirlo con palabras. A veces la competencia es un juego de miradas, de elegir proyectos que envíen mensajes, de decidir qué alfombra pisar y cuál evitar. Y cada detalle que el público capture se amplifica al infinito. Un like, un follow, un comentario con un guiño, nada pasa desapercibido. ¿Y el cine? Su lugar es quizá el más complejo. Convertida en referente de estilo y talento, sabe que cualquier paso suyo puede convertirse en un terremoto. La pregunta es si disfruta la tensión como una energía que la impulsa o si, por el contrario, le pesa tener a dos fandoms midiendo cada movimiento. Lo cierto es que a lo largo del tiempo ha demostrado una elegancia serena para capear la tormenta, respuestas limpias, foco en el trabajo, complicidad con sus colegas hasta donde la historia lo permite y una sonrisa que deja todo en un elegante tal vez. Porque aunque el huracán ruja afuera, puertas adentro cada uno de ellos tiene derecho a sus tiempos, su intimidad y sus formas de protegerse. Hay quienes sostienen que hubo chispas reales entre el Cine y Khan en algún momento, aunque solo hayan sido encuentros casuales o conversaciones de proyectos que no se concretaron. Si ese fue el caso, y si al mismo tiempo Bar conserva un cariño especial por lo que vivió creativamente con el Cine, la base de la supuesta rivalidad se vuelve más sólida. A eso se suma la dimensión profesional. Los tres son nombres que suenan para papeles importantes, campañas internacionales y series que compiten por la atención global. ¿Quién se queda con el protagónico soñado? ¿A quién le ofrecen la dupla que todos quieren ver? Son preguntas que levantan apuestas y reavivan bandos, incluso cuando detrás de escena impera la cordialidad. En entrevistas, el guión suele ser diplomático. Nos respetamos, nos alegramos por el éxito del otro, ya veremos qué depara el futuro. Frases impecables que sin embargo pueden ser interpretadas de mil formas. El público experto en leer entre líneas convierte un parpadeo en declaración y un respiro en confirmación. La rueda gira gracias a las redes, bastan horas para que un rumor escale a tendencia. Fotos comparadas, clips editados, canciones que encajan perfecto con una secuencia de miradas. Todo suma para esa sensación de que hay un pulso silencioso en marcha. Pero no nos engañemos, culpar al Cine del fuego cruzado es reducir la historia a un cliché injusto. Ella es el centro porque millones la adoran y porque su nombre ilumina cualquier pantalla que pise. Sí, su leyenda con Bar es poderosa, y sí, su posible química con Khan despierta pura curiosidad. Pero convertirla en la causa y no en la protagonista de su propio relato es negar lo evidente. Aquí hay carreras, afectos, egos, expectativas y sobre todo, un público que ama soñar. Y cuando se sueña en voz alta, todo suena más fuerte. Lo más sensato quizás sea aceptar que esta supuesta rivalidad vive, sobre todo, en esa frontera borrosa entre lo que vemos y lo que queremos ver. Tal vez haya habido distancias que nadie explicó, tal vez hubo gestos que sí significaron algo, o tal vez todo sea una gran historia colectiva, escrita por fans apasionados y amplificada por medios hambrientos de titulares. Lo que sí sabemos es que cualquier movimiento que acerque a El Cine y Bar vuelve a encender el recuerdo de aquella magia que enamoró a tantos. Y cualquier pista que acerque al Cine y Khan enciende el deseo de una dupla nueva, un romance en pantalla que podría arrasar con audiencias y récords. Llegados a este punto, volvemos a la pregunta inicial: ¿es el cine el motivo de una supuesta tensión entre Bar y Khan? La respuesta más honesta es que ella es el centro del relato, la chispa que enciende la conversación, pero no necesariamente la causa de un enfrentamiento real. La vida privada se protege, las decisiones profesionales se piensan con la cabeza fría, y la imagen pública exige que, cuando hay que hablar, se haga con respeto.
Quizá por eso nunca veremos una confirmación tajante, ni una negación que cierre la puerta para siempre. Mientras tanto, la historia sigue y seguirá, porque hay algo de cuento de hadas en ver a estos tres nombres cruzarse en la misma frase. Y así cerramos este viaje por la teoría que tiene a todos comentando. Díganme ustedes. ¿Creen que hay una guerra silenciosa entre Barad-dûr y Can-Yaman? ¿Piensan que el Zinsangu es el corazón de la tormenta o solo la estrella que ilumina el escenario donde otros ponen el drama? Los leo en los comentarios. Ya saben que aquí, en Escándalos de Series Turcas, su voz es la que le da vida a esta conversación. Si les gustó este vídeo, dejen su like, compártanlo con ese amigo que nunca supera un chip, y por supuesto, suscríbanse para no perderse las próximas historias que nos tiene preparada la farándula turca. Gracias por quedarse hasta el final. Esto fue Escándalos de Series Turcas, y nos vemos en el próximo capítulo, donde los susurros se transforman en historias y las historias en leyenda.